Carlos García Cosín es un psicólogo experimentado que ha ejercido su profesión, como él mismo dice, intensa y extensamente durante más de 2 décadas. En la actualidad ha escrito un libro que se llama Realidad y Psicología Humana, que he tenido la ocasión de leer en sus 2 versiones, este libro más largo de 3000 páginas y una versión, digamos, más amplia de volúmenes, 12, pero más asequible a la lectura. Y en la actualidad también me acaba de terminar de escribir un libro de ficción que ha titulado El psicólogo, y también escribe regularmente en su propio blog que pertenece a su página editorial que también él mismo ha creado. Carlos, queríamos preguntarte, en la actualidad de los tiempos que corren, una obra con presupuestos psicológicos, filosóficos y antropológicos de tal magnitud, ¿a qué se debe? ¿Tiene cabida? ¿Por qué la has hecho en este momento? Plantear una psicología que no sea capaz de abarcar la complejidad que tiene el comportamiento humano, y además con las intersecciones culturales que tiene, las secuencias históricas, etcétera, pues no nos sirve para ubicarnos bien y extraer el significado de lo que estamos observando, de datos de conducta y demás. Es decir, yo creo que la riqueza del modelo teórico al final es lo que va a extraer el significado de todo aquello que vemos. No podemos quedarnos en la mera evidencia ni en el dato sin saber bien qué significa todo aquello. Cuanto más amplio sea el modelo teórico, más riquezas de significado va a dar. ¿En dicha obra ha quedado recogido tu experiencia profesional a lo largo de estas 2 décadas o has querido darle un enfoque más teórico? Bueno, vamos a ver, yo el enfoque que tengo básicamente es el realismo, ¿vale? Y el realismo siempre se origina en la evidencia, es decir, siempre se parte de que hay cosas fuera de la mente humana que nos aportan información, que luego esa información vamos a procesar, a analizar, a indagar, etcétera, ¿no? Y a explicarla y comprenderla, ¿no? Entonces, claro, si yo no hubiera tenido muchos datos de personas que consultaban problemas y demás, pues no hubiera tenido punto de partida para hacer todo esto. Entonces, a lo largo de la obra, aunque no cito expresamente toda esa gran cantidad de personas que me han dado mucha información, sin embargo la tengo en cuenta constantemente. Entonces, de hecho, ellos son, esas personas, son el objeto de este trabajo. Lo que ocurre es que para entender bien a esas personas hay que tener un modelo teórico muy completo, precisamente hecho a partir de esas evidencias, y que sea congruente con toda esa evidencia. Podrá haber modelos teóricos distintos a este que también la tengan en cuenta, pero en mi opinión la conexión que tiene el ser humano con la realidad, que es de lo que trata sobre todo esta obra, yo creo que es el modelo más completo que a mí por lo menos se me ha ocurrido hacer. ¿Por qué no te has acogido directamente a los enfoques actuales con los que trabaja la psicología, como son el cognitivo-conductual, el organicista? ¿Por qué has querido dar esta versión más innovadora en tu obra? La ciencia, visto ahora desde cierta distancia y después de haber indagado en el problema, la ciencia estudia las leyes naturales. Las leyes naturales. Entonces, el ser humano, podemos decir que su cuerpo, su organismo tal, sí está bajo las leyes naturales en cierto grado, ¿vale? Pero la conducta humana no lo está. Es decir, tú no puedes explicar la conducta que hace alguien desde simples leyes naturales. Es decir, no funcionamos igual que la ley de la gravedad o de la teoría de la relatividad, ni seguimos las 4 fuerzas básicas de la física, ¿no? En el universo, ni la electromagnética, ni las nucleares, ni nada. Es decir, seguimos otro tipo de determinación muy distinta en la conducta. Bien, ¿por qué? Pues porque la ciencia es decir, siempre está tratando de explicar lo que ocurre en la materia o algo relacionado con la materia. Y el ser humano, sobre todo, es información, ¿vale? Entonces, las leyes naturales no operan sobre la información que procesa el ser humano. Es otra cosa lo que está regulando aquello, ¿vale? Tú pones a 2 personas en una bifurcación de caminos y cada una de ellas toma una decisión distinta y va una por un lado y otro por otro, entonces eso no te lo van a explicar las leyes naturales nunca, porque operan por igual en ambos casos. Entonces, ¿cómo se produce esa diferencia? Evidentemente porque una tiene unas creencias, una información que está determinando que elija una cosa y la otra, otra.
Desde los enfoques actuales con los que se está abordando el tratamiento del ser humano, como pueda ser el organicista, se está caminando hacia una configuración de la persona estrictamente materialista. ¿Cómo crees que puede afectar esto, al final, al ser humano? Yo creo que los enfoques materialistas de ahora, o sea, por ejemplo, el planteamiento del organicismo actual en psiquiatría biológica, pues que dice que nuestra conducta es producto del funcionamiento de nuestros neurotransmisores, que somos puro efecto de una actividad bioeléctrica de las redes neurales, etcétera. A mí eso me resulta inconcebible, porque claro, el cerebro es un órgano que procesa información, es una herramienta que procesa información, ¿vale? Entonces, esa información que procesa nuestro cerebro no tiene nada que ver con la información que procesan otras especies animales, no tiene nada que ver. En concreto, si tú, por ejemplo, piensas en cómo funciona un animal, yo tengo varios animales, perros, gatos, tal, y en fin, lo que yo veo es que a los animales les interesa saber lo que tienen que hacer ante las cosas. Si hay fuego, huir, si hay comida, pues acercarse a ella, si tienen hambre, es decir, les interesa la acción. En ese sentido son, como se supone que ha sido el ser humano anteriormente a nosotros, serían como el Homo habilis, no como el Homo sapiens, ¿vale? El ser humano, yo creo que en su nivel actual por lo menos, ¿no?, se interesa sobre todo por qué son las cosas y por qué son, no lo que tiene que hacer ante determinados estímulos. O sea, yo no me fijo en los cambios ambientales para saber lo que tengo que hacer, sino que lo que me pregunto es por las cosas mismas y por lo tanto entro en otra dimensión, otra perspectiva completamente distinta acerca de la realidad. O sea, estamos abiertos al conocimiento de la realidad. Y eso es mucho más importante, en última instancia, como especie, porque va a afectar tremendamente al tipo de comportamiento que tenemos y además de una complejidad enorme. O sea, no tenemos respuestas simples ante las cosas, son respuestas muy elaboradas que proceden de un procesamiento informativo muy grande y muy diferente al que tienen otros animales acerca de las cosas. ¿Podrías decirnos si hay algún tipo de relación especial entre el ser humano y la realidad? Yo puedo tener una actitud contraria a la realidad, ser antirreal y en vez de regirme por principios de la realidad, funcionar de un modo completamente distinto. O relacionarme de forma que afecte a la realidad que me rodea de un modo bastante perjudicial. O también puedo verdaderamente servir a unos principios de coexistencia de lo que hay, intentar participar en la realidad de un modo que no sea destructivo ni para la otra parte de la relación ni para mí, y entonces todo bien. Es decir, nuestra relación con la realidad es de lo más variado, de lo más variado. Entonces, el hecho es que esas actitudes que tenemos los seres humanos distintas hacia la realidad es lo que yo creo que nos categoriza como grupos. Hay seres humanos que estamos dentro de ella o tratamos de estarlo, y obedecer a una serie de principios básicos, ¿no?, para poder funcionar en la realidad. Otros que tienen ciertas carencias derivadas de ciertos problemas que han tenido, que se tendrían privaciones de propiedades reales, y otros que verdaderamente digamos que funcionan como un burro en una cacharrería en relación con la realidad, ¿no? Y ya que has dejado claro el modelo teórico que tiene que tener la realidad, ¿podrías ahora explicarnos qué características consideras que debe de tener ese ser humano para ser real? Para que exista una cosa, dado que el concepto de existencia es puramente relacional, siempre necesita dos, ¿vale? Dos cosas que estén ahí. Es decir, una sola cosa, por definición, es absurda. Una sola cosa, el concepto, por ejemplo, del solipsismo, el solo existo yo, eso es imposible radicalmente. Es decir, tiene que haber siempre un contexto en el que al menos haya dos o más cosas que estén en relación, ¿vale? Entonces, nosotros no existimos, siempre coexistimos con algo. Entonces, eso a su vez implica digamos, unas reglas elementales, ¿no?, para que podamos coexistir, una de las cuales pues es primero que no haya una destrucción recíproca de los que estemos en un contexto existencial, ¿vale? Pero es que a su vez, para que tú sepas que existo yo y yo sepa que existes tú, necesitamos que yo te pueda conocer, saber que estás ahí, y viceversa. Es decir, yo me tengo que dar a conocer, tú conocerme y viceversa, con lo cual ahí entra en juego otro principio que no es el del bien, que sería la no destrucción recíproca,
sino que además entran en juego otros dos factores interesantísimos, ¿no? Que es el principio de la verdad en el sentido que nos hace posible el conocimiento de algo exterior, y a su vez, que yo lo tengo definido tal cual, el principio de la belleza, que significa que tú te des a conocer, que no falsifiques, ¿no?, la información, ¿no?, que emerge de ti para que lo que aparezca existencialmente conlleve precisamente quién eres o las propiedades que tú tienes. Esos requisitos que precisamente entran en los sistemas reales, pues son precisamente los trascendentales de siempre, descubiertos por la metafísica tradicional, que son el principio del bien, la verdad y la belleza. Bueno, pues los tres elementos son condiciones necesarias para que algo sea real. Pero eso no basta. Por otro lado, lo que la realidad no tolera, esto ya es aristotélico y de principio de la metafísica, pues es que violemos el principio de no contradicción. Es decir, lo que no puede haber es nada que sea y no sea al mismo tiempo. Es decir, son leyes reales elementalísimas, pero que hay que verificarlas, ¿no? El principio de razón suficiente, de que todo tiene una explicación, una causa generadora de aquello. Es decir, no se crean las cosas como por arte de magia, sino que todo tiene una integración dentro de un contexto más amplio de realidad, y que esos principios hay que verificarlos, si no, algo no es real. Las cosas no se mueven, no tienen en sí el principio de su propia actividad, ¿vale? Y sin embargo, los seres vivos en general, sí tenemos en nosotros un principio que nos mueve, lo llevamos residiendo en nosotros, que es algo que yo entiendo que es la sustancia de los seres, ¿vale? Esa sustancia elemental, que bueno, es que nosotros nos movemos por nosotros mismos, llevamos en un principio dentro que nos mueve, ¿vale? Bueno, pues ese principio no es más que la sustantividad, que es una parte del yo, del ser humano. Y el otro componente que participa en el yo es la identidad personal. Nosotros tenemos que tener una definición de nosotros mismos en un sentido de tener una unidad como el sistema de componentes que formamos y además esa misma identidad que nos sirva para diferenciarnos del medio ambiente, del exterior. Si no, entramos en un problema gravísimo de diferenciación, yo-mundo, y eso ya trae problemas tremendos. Total, que necesitamos tener un yo que contenga una sustantividad y una identidad personal. En tu segundo libro, Realidad, Antirrealismo y Realidad, hablas intensamente de la conexión que existe entre poder y maldad. ¿Podrías explicarnos cómo defines tú el poder y qué relación tiene con el antirrealismo? El poder que tiene el objeto es la conducta ajena, no la propia. O sea, yo si funciono en términos de poder, lo que voy a tratar es de determinar tus acciones e incluso tu modo de ser. Si te tengo información, digo, bueno, pero yo quiero que Piedad sea de tal modo, la voy a configurar, voy a crearte, digamos, artificialmente como a mí me parezca oportuno. Eso es poder. Una condición elemental y esencial, como decía antes, de un ser vivo, es que él tenga en sí el principio de su actividad, que no esté fuera de él. Con lo cual, la violencia que se puede ejercer sobre un ser al que se le restringe ese principio, si tú te dedicas a gobernar al prójimo en vez de a ti mismo, pues entonces esa determinación de la conducta ajena, eso es poder y es siempre muy dañino. Entonces el poder viene a ser como una especie de expansión de uno mismo, ocupando un campo existencial mucho mayor que el que le correspondería tener. De lo que nos estás contando, parece que se desprende una relación bastante profunda entre la violencia y el antirrealismo. ¿Podrías explicarnos cómo opera el poder sobre los seres humanos a través de la violencia? Para mí la violencia es el ataque a las propiedades reales que pueda tener un ser humano. O sea, la violencia no es una cuestión solamente, y casi nunca además es mera cuestión física, o incluso muchas veces no incluye hostilidad física, agresividad física. Son cosas distintas. El poder sí verifica las propiedades elementales de ser, claro que tiene una sustantividad, una identidad, etc. Pero lo que no verifica son las propiedades trascendentales, que son las de la coexistencia. En ese sentido, cuando hay maldad, hay una actitud, ¿no?, de destrucción del otro, de daño al otro, de esclavización del otro, etc. Cuando hay maldad, siempre o casi siempre, la mayor parte de los casos, va vinculada a la falsedad y por lo tanto a la hipocresía, a la interpretación de papeles teatrales y a engañar al otro para que de esa forma, bajo ese engaño,
que es una forma, es la primera y elemental forma de violencia que hay, el engañar al otro. Pero claro, si al otro le engañas, le metes una creencia falsa, él ya se rige por esa creencia y su conducta, ¿entiendes?, va a depender ya del engaño que uno le ha colado. Tú analizas las películas infantiles que hay hoy en día de Superman y de los magos y tal y cual, los superhéroes y tal, y en todos los casos, ¿no?, los personajes que se pone para que los niños admiren, que se les pone en los medios y tal, para que admiren, son personajes con poder, ¿vale?, con poderes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que también lo comento en el blog ese en concreto, ¿no? Vamos a ver, en esos casos es verdad que aparecen siempre unas pugnas del bien contra el mal y tal, y que ganan los buenos, pero no ganan por ser buenos, sino porque son más poderosos que los malos, lo cual es una contradicción estructural. La educación sale de la propia sociedad, es decir, tú no puedes falsificar la sociedad porque es que el niño lo absorbe todo, ¿eh? Entonces, si el niño ve que se admira el poder y que el poder es lo que funciona y tal, el tío coge y aprende eso, como si en otra cultura le pones otra cosa completamente diferente, ¿no? Es decir, los niños son esponjas, ¿eh? Entonces, yo creo que vivimos ahora en una sociedad básicamente, regida precisamente por cosas. Es decir, a la gente le gusta tener poder y admira al que tiene poder. Parece también, según nos explicas, que hay una conexión muy grande entre la realidad que has definido brevemente antes y las alteraciones mentales. ¿Podrías ahora explicarnos un poco más profundamente en qué consiste ese concepto de irrealidad? O sea, la irrealidad se ha venido a considerar que algo es irreal cuando no existe ni tiene posibilidad de existir. Es decir, una especie de ficción que a uno se le ocurre, ¿no? Y en mi opinión es un disparate porque la irrealidad existe, claro que existe, y además es una cualidad, digamos, que se puede perfectamente identificar en determinadas personas, ¿vale? Es decir, hay gente que tiene irrealidad como estructura formativa en su modo de ser, ¿eh? Entonces la irrealidad precisamente consiste en que de todas esas propiedades reales de los principios de razón, de la identidad, la sustantividad y todas estas cosas que comentaba antes, la realidad consiste en que a alguien le falte una o más de esas propiedades. Si tú no verificas el principio de no contradicción, pues tienes un conflicto de cabeza de tal calibre que generas delirios, generas alucinaciones y montones de problemas asociados, ¿vale? Pero es que si alguien no tiene la sustantividad y la autonomía suficiente para funcionar por sí mismo, también tiene un foco tremendo de irrealidad, porque no tiene las características básicas para funcionar como un ser en sí, ¿eh? Si alguien tiene la identidad falseada, porque le han metido creencias de pequeño erróneas, falsas, ¿qué ocurre? Pues que él cree ser quien no es, con lo cual va a funcionar bajo una creencia falsa y todo eso va a contaminar su propio modo de funcionar, ¿eh? Entonces la irrealidad es la mera privación de propiedades reales, en que además cada privación de esas conlleva una serie de alteraciones asociadas, claro. Entonces, claro, al hablar de trastornos mentales no se hace referencia al problema de verdad, que es que esos seres humanos que se dice que tienen problemas mentales, lo que tienen son unas privaciones de propiedades fundamentales para funcionar y para existir, en su propia estructura de creencias. O sea, han sido constituidos de un modo que les faltan ciertas cosas básicas. Si tú te dedicas, ¿no?, a tratar de generar personalidades artificiales en función de tus intereses, ¿no?, si dañas la sustantividad y la autonomía de las personas, que en vez de fomentarla, ¿no?, metes principios falsos dentro del yo de cada cual, engañas en la identidad personal, etcétera, es que es un foco directo de generación de irrealidad y por lo tanto de trastornos. Entonces, a mí no me sirve que hoy en día se diga, no, es que es un problema de neurofisiología cerebral. Perdone, eso ni ha sido demostrado, ni se demostrará nunca, porque sobre todo el ser humano depende de la información y de las creencias que tiene albergadas en su cabeza, y eso a su vez depende de su historia formativa. Tradicionalmente hay dos grandes misterios referidos a la maldad y a la locura. ¿Qué relación hay entre ellos? Es que los malos están locos. No, jamás están locos. O sea, si hay alguien que no está loco, son los malos, ¿vale? Ahora, a su alrededor generan tal cantidad de trastornos, ¿me entiendes?, que a su vez esas personas que están privadas de algún elemento real debido a ese tipo de abusos o lo que se les haya hecho, nos encontramos con que ellos decimos, sí, es que este tío tiene un problema, le falla la razón, ha perdido la razón, está loco, tal, ¿no? Pero es que esas personas precisamente son las que no son dañinas,
en ningún caso. Es decir, son víctimas del poder, pero en ningún caso. Por lo tanto, ese enfoque que había antiguamente de que la persona loca es que estaba endemoniada, porque era mala, porque tenía un pecado moral, o yo qué sé, cualquier cosa de ese tipo, es un disparate. No, no. O sea, una persona que esté dañada psicológicamente, en ningún caso es mala. En todo caso, ha sido dañada por algo malo. El tema de las creencias es un tema poco desarrollado en la actualidad. Sin embargo, en tu libro ocupa un lugar muy importante. ¿Por qué? Las creencias son ladrillos que constituyen al final una estructura de creencias, ¿no? Todas interrelacionadas y que además necesitan tener coherencia interna, ¿no? Ese sistema al final es lo que ordena la actividad humana, esas creencias que hemos ido acumulando. Luego, una creencia en particular, pues no es una idea normal y corriente. Efectivamente, empezamos por una idea, pero esa idea requiere, ¿no?, que la persona la considere como algo que efectivamente tiene fundamento real, o que debe tenerlo en las creencias de cómo deben ser las cosas, etcétera, ¿no? Y además que tenga una razón para ser creída. Bien, el último componente de la creencia es que interviene, ya una vez que es creencia, en la actividad que generamos. O sea, siempre tiene algo que ver con lo que hacemos al final. Algo que hacemos es una interacción, al final, de un producto de dos factores, que son lo que creemos en interacción con lo que hay, con la situación que vivimos. Cuando tú entras en interacción con una situación, eso que crees genera, debido a esa interacción, una cierta actividad, o no, pero vamos, quiere decir, va generando acciones, ¿no? Es decir, que al final lo que hacemos existir son nuestras propias creencias, y nuestros principios, que son un formato de creencias. Yo creo que hay que tener en cuenta que la hipocresía y los artificios y las seducciones y todo este tipo de cosas habría que tenerlos bastante bien identificados para que nos acordemos de que eso existe, ¿no? Entonces, cuando entras en relación, yo creo que lo primero sería conocer a esa persona antes de darle crédito, antes de confiar en ella totalmente, etcétera. Habría que conocer a las personas, ¿vale? Y una vez conocidas, pues ya sabes si, en fin, si son de fiar, si no, tal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, es verdad que la propia cultura no está haciendo ningún esfuerzo, la cultura en la que vivimos, ¿no?, en la educación, etcétera, no se hace ningún esfuerzo en que los niños sepan que existe la maldad en el mundo. Parece que es que se está ocultando, Pero yo creo que a los niños hay que decirles que sí, que existe, o sea, y que además la pueden detectar. Ahora bien, un elemento muy importante para la detección de alguien, cuando no lo puedes ver porque te faltan elementos, datos objetivos, entre comillas, para saberlo, es cómo te sienta a ti el estar en relación con alguien, o sea, qué sentimientos te produce, ¿vale? O sea, eso tampoco hacemos demasiado caso, es decir, tú estás bajo una persona que en principio, bueno, pues te da una buena apariencia y tal, ¿no?, y tú te estás sintiendo mal, pero como prevalece, ¿no?, el decir, no, olvídate, estos sentimientos son muy raros, ¿no?, seguro que no carecen de interés, ¿no?, vamos a olvidarnos de ellos, ¿no? Yo creo que hay que atender a los sentimientos, descifrarlos. Digo, no, pero ¿por qué me siento yo al lado de una persona que es tan estupenda? ¿Vale? O desde que conozco a esta persona resulta que me he encontrado peor o mi vida va peor y tal sistemáticamente, cuando en realidad no debería ser así. Y luego el propio poder cae en incongruencias. Cuando funciona con respecto a la gente, pues si te vas fijando bien, con cierto detalle, te das cuenta que aquello es artificial porque tiene un montón de incongruencias. Pero hay que fijarse bien. Entonces, ¿tú crees que el poder usa, abusa y desprecia al ser? El poder abusa, no usa, abusa sistemáticamente. Luego, cuando le interesa extraer beneficios del tipo que sea la persona, pues lo conserva. Que ya no le interesa, pues a lo mejor lo desprecia, lo tira, tal. Pero también hay ataques directos en los que, en principio, dice, bueno, ¿y qué ha sacado en limpio este individuo al hacer este tipo de maldad o lo que sea, ¿no? Pues te encuentras que beneficios no ha sacado, salvo por el sentimiento de superioridad, de poder, etcétera, que puede disfrutar. Por ejemplo, el sadismo, o sea, el disfrutar con hacer daño a los demás, eso es exclusivo del antirrealismo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si yo soy capaz de hacer sentir al otro esto, es que soy superior a él, yo soy el sujeto, yo mando, yo gobierno, yo controlo.
y sacan eso en limpio, pero nada más. En tu obra apuestas por estilos educacionales para prevenir problemas formativos de tipo observacional, más basados en la autoridad, donde el niño es tomado como un sujeto más que en otros tipos de educación, como pueda ser tomar al niño como objeto, con premios, castigos, seducciones. ¿Es así? A un niño, por ejemplo, imponerle un modelo moral es un disparate. Tú no puedes imponerle un modelo moral porque lo que vas a hacer es conseguir exactamente lo contrario. Lo que tiene que tener es un ejemplo de que tu padre es una buena persona, y eso que lo mame, que coja en esa atmósfera familiar y aprenda esos modos de funcionamiento. Sin embargo, hoy en día hay muchos enfoques que se empeñan en que al niño hay que hacerle cosas para educarle, ¿no? Como premiarle, castigarle, ponerle metas, etcétera, ¿no? Yo creo que no. Es más, yo creo que los programas sistemáticos de premios y castigos y tal, dependiendo además de los criterios, pues pueden llegar a ser demoledores, ¿no?, en la formación de la personalidad, ¿no? Y de hecho hay muchos trastornos que se derivan de la aplicación sistemática de esos métodos. Y además los niños no son animales a los que hay que adiestrar, son seres muy distintos que hay que realizar, hay que ayudar a que se realicen. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo en estos casos del cuento de Peter Pan, que es que me parece abominable. O sea, es que no hay personaje más malo que Peter Pan, y sin embargo, si tú te lees el cuento, no solo la película y tal, si ves el cuento es que es malísimo ese individuo. O sea, es un individuo antirreal, puro y duro. Y se le pone a los niños como un ídolo, ¿no?, que vuela, que el Capitán Garfio, que tal y cual. Eso es una barbaridad, tener esos modelos. Ese modelo habría que tenerlo, pero como contraejemplo. Mira, niño, como tú no deberías admirar esto, ni copiarlo, ni nada parecido. Porque es que este individuo es lamentable, ¿vale? Es muy dañino, tal. No cojas este modelo, y además explicárselo. Una vez producidos los problemas de personalidad y que se manifiestan ya, empezamos a verlo a partir de la adolescencia y edad adulta, con su cristalización, ¿qué se puede hacer en ese momento? El tipo de problemas que se hayan suscitado en la infancia, en modelos educativos erróneos y demás, ¿no?, al final el pozo que quedan y lo que determina, ¿no?, que alguien esté mal cuando llega adulto, es la estructura de creencias. Es decir, ese almacén de memoria del sistema de referencia interno es lo que queda de aquello. Entonces, quiero decir que las causas de hace 100 años no producen efectos hoy, ni mucho menos, ¿no? Tiene que haber algo entre medias, ¿me entiendes?, que ocurra hoy que produzcan esos efectos. Entonces, eso que está activo produciendo los mismos efectos es, en el caso del ser humano, el sistema de creencias. Entonces, obviamente, el interés radica en cambiar las creencias que se vea que están detrás de los problemas, que sean causa de esos problemas, intentar cambiarlas, pero a veces no es fácil. En vez de estar los ninis hoy en día en casa, pues con una serie de generando tal, pues hombre, que adquieran independencia económica, que trabajen, que se muevan, en fin, que funcionen, ¿no?, y que existan dentro de lo posible. Es decir, luego también se puede, la propia comprensión del problema, pero bien hecha, en profundidad, yo creo que aporta a la persona. O sea, eso no es que le sirva al psicólogo comprender al otro, es que al final al que le sirve es al otro, porque si tú transmites una comprensión suficiente, completa del problema, eso se incorpora al sistema de creencias que tenga y ayuda muchísimo a que esas creencias cambien. Hoy día se está tratando a las personas con medicación. ¿Qué opinas de esto? De repente la psiquiatría descubrió, pero no lo descubrió por una investigación intencional, sino siempre como un efecto de serendipity, es decir, por casualidad, descubre que determinados fármacos que se utilizan en otro tipo de enfermedades tienen efectos benéficos en determinados tipos de trastornos mentales. Y entonces a partir de ahí empezó un desarrollo de la psicofarmacología, pues muy importante, y hoy en día yo creo que los psicofármacos yo creo que deben de estar en la cabeza de las listas, del hit parade de los medicamentos, entre ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y demás, ¿no? Por otro lado, por lo tanto, las farmacéuticas, con lo que más pueden ganar en términos de volumen de negocio, pues es con los psicofármacos. Entonces, yo creo que va todo bastante orientado hoy en día a sostener una tesis que es insostenible, es decir, que como los psicofármacos tienen efectos, vamos a decir, generalmente favorables sobre los trastornos, que el origen de esos trastornos es neurofisiológico. No, mire usted, es que no tiene nada que ver. O sea, vamos a ver,
El que un psicofármaco tenga algún efecto sobre el procesamiento informativo es normal, porque la interacción mente-cerebro es constante, ¿no? Pero de ahí a que sean los propios circuitos neurales o la neurofisiología lo que esté dando lugar, los trastornos, no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que los problemas que se generen, los problemas psicológicos, hay que tratarlos en un plano psicológico, ¿vale? Si no, no se pueden resolver bien. Después de haber publicado tu primera obra con el título Realidad y Psicología Humana, sacaste una segunda versión con otro tipo de formato y le cambiaste el título. ¿A qué se debe? Puestos a elegir un nuevo título, pues yo creo que este título genérico de la naturaleza real del ser humano y sus alteraciones, pues con él yo lo que he querido es hacer hincapié en que el ser humano tiene una preformalización natural, que luego efectivamente tiene que desarrollarse, realizarse del todo, pero tiene una preformalización natural que no es tabula rasa, es decir, no es un libro en blanco en el que se pueda escribir cualquier cosa. Entonces, para que un ser, como decía antes, fuera real, pues tiene que tener una serie de propiedades que hay que respetar. Si esas propiedades no se respetan, entonces se producen alteraciones, porque un ser humano no tolera todo lo que se le haga. Tiene unos límites, unos umbrales por encima de los cuales se daña esa estructura de preformalización, que es lo que yo creo que ocurre verdaderamente en los trastornos que se producen a causa de este tipo de cosas de índole irreal. Entonces lo que interesa es que precisamente se caiga en la cuenta de qué es lo que un niño en desarrollo, un adolescente, etcétera, puede tolerar dentro de los desmanes que se puedan hacer educativamente y qué cosas, ¿no? Es decir, tenemos una plasticidad muy grande, pero no es infinita. Además de los dos ensayos que hemos comentado en esta entrevista, has sacado una obra de ficción con el nombre El psicólogo. ¿Con qué finalidad lo has hecho? Me pareció oportuno pues poner en personajes de ficción en una obra que aparecieran determinadas clases de esos trastornos para que se viera cómo son, pero están precisamente deducidos de los modelos teóricos. Entonces, el libro de ejemplos de esta obra es esa novela, para que me entiendas. Y son ejemplos de bastantes casos, pongo ahí, en fin. No he puesto tampoco los más espectaculares, sino quizá los que más puedan interesar, ¿no? Entonces yo creo que es un libro de ejemplos puesto en una historia que he procurado que tenga cierto interés, ¿no? Novelístico, pero es una novela, en mi opinión, de no muy alta calidad literaria, pero sí tiene el interés de que ejemplifica cosas de un nivel teórico que lo que es el que tiene la propia obra, ¿no? Y además de escribir tu obra de ficción El psicólogo, escribes con asiduidad en tu propio blog. ¿Con qué finalidad has decidido escribir en este blog? Me esfuerzo en la comunicación, cosa que no he solido hacer mucho en estos libros. Si me esfuerzo en comunicar, ¿no? Al mismo nivel de profundidad, para un público desconocido además, un público general y tal, ¿no? Y consigo que efectivamente lleguen ciertas ideas que puedan ayudar, pues a mí me parece una cosa muy práctica. No sé si lo estaré consiguiendo o no, pero... Y luego la regularidad con la que lo hago quizás sea excesiva. Estoy haciendo un artículo cada 2 días. Y además creo que has tomado la decisión de recopilar estos artículos que estás escribiendo en tu blog en un libro en papel. ¿Por qué? He pensado hacer un libro en el que seleccione los más interesantes en orden a este tipo de cuestiones de problemas personales y tal, seleccionarlos y ordenarlos por lógica y no cronológicamente, como sale en el blog, ¿no? De forma que se tenga una especie de un sistema, digamos, de componentes teóricos bien organizado, ¿no? Y que además vayan aportando pues un poco una idea más honda, ¿no? de lo que podrían aportar por separado, ¿no? Es decir, que de ello se desprenda, de la lectura de un librito de ese tipo, se desprenda un enfoque para ver las cosas. Después de leer tu obra, aprecio una puerta a la esperanza en medio de este mundo de violencia, mentira, engaño que estamos viviendo desgraciadamente. ¿Crees que esta esperanza tiene algún tipo de fundamento? Yo creo que eso es mucho decir, ¿eh? Yo lo que creo es que en una gota en el océano, pues algo hará, ¿sabes? Pero que habría que hacer este tipo de trabajos y ya con menos prejuicios de índole cientifista y cosas antiguas y tal, del siglo XX y tal.
yo creo que sería necesario. Yo creo que hay una serie de prejuicios que hay que quitarse. Es decir, señores, la metafísica no es algo de lo que uno se deba avergonzar, o la moral, o la estética, o la epistemología, ¿no? O sea, son cosas normales, de las que habría que hablar y tal, y además que nos son muy útiles para especificar los problemas humanos. Entonces, es decir, vamos a quitarnos todo esto y a tratar de entender al ser humano sin esas herramientas elementales, no se puede. Gracias por habernos dedicado este tiempo a lo largo de la entrevista, que para ti sé que supone un gran esfuerzo debido a tu gran trabajo intelectual. Y gracias también por habernos aportado una visión distinta del mundo para enfrentarnos a los problemas del ser humano. Yo os agradezco muchísimo la oportunidad que me habéis dado, ¿no?, para dar a conocer estos libros, ¿no? Y lo que me asombra verdaderamente es lo bien preparados que venís, habiendo leído la obra, que ya tiene mérito, haberla leído entera, íntegramente, y hacer una entrevista basada en el conocimiento recíproco es importantísimo.